si bien nunca hablamos con los hermanos que iban a coordinar la escuela dominical, pero sí es algo que viene a reforzar. Estamos estudiando apología, estamos estudiando el dar defensa de lo que nosotros creemos, pero esto no es solamente hablar, sino hay que tomar decisiones. Y en realidad el paralelo en lo que estamos viviendo hoy en día, con lo que Josué le planteó al pueblo, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses del otro lado del río? ¿A estos dioses que tienen a este lado? ¿O a Jehová? ¿Ya? Y eso es casi siempre la encrucijada en que nos encontramos, ¿ya? Estamos viendo apologética, vamos a hacer un repaso, como dije. El texto bíblico es 1 de Pedro 3:15. ¿La otra, mi hermano? ¿Ya? ¿Lo leemos? ¿Está en la pantalla? 1, 2 y 3. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ciertamente es una declaración amplia que hace el apóstol Pedro, pero rescatamos, ¿no es cierto?, el presentar defensa, y eso es lo que en el fondo es la palabra apologética en el griego, ¿ya? Y de ahí se deduce todo lo que hemos estado viendo, ¿ya? Para hacerlo con mansedumbre y reverencia. Estaba ayer escuchando, no pude estar completo, una conferencia que daban a través de Minsk, el seminario, donde hablaban justamente de la posmodernidad en las familias. Entonces, de pronto como que da rabia ver las cosas que estamos viendo hoy día. Sin embargo, el Señor tiene que dominar también nuestros corazones para que nosotros lo hagamos con mansedumbre y reverencia, siendo que el propósito de la Biblia nos habla de la salvación que el hombre en pecado puede encontrar en el Señor Jesucristo. Ese es nuestro mensaje del Evangelio. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y el mundo, nosotros tenemos que, con mansedumbre, con amor, con firmeza también, presentarle que están en pecado. La siguiente, mi hermano. Otra más, ¿ya? Vimos en una primera clase el ateísmo, ¿ya? ¿Qué nos dice el Salmo 14:1? ¿Quién se recuerda de memoria? ¿Dice el necio en su corazón? No hay Dios, ¿ya? ¿Y por qué? Romanos 1:20 nos dice que el hombre, a través de la creación, no tiene excusa para reconocer a Dios. De hecho, David dijo, cuando miro los cielos, que son obra de tus manos, digo que es el hombre para que tenga de él memoria. Él reconoce, hay un creador. Pero el pecado ha borrado al hombre natural el poder reconocer al Dios a través de las escrituras, a través de la creación, que denominamos la revelación general. Pero sin embargo, la Biblia dice que el hombre no tiene excusa para decir que no hay Dios, porque debiera reconocerlo en la creación. Eso nos dice Romanos. Pero principalmente nosotros, como hijos de Dios, debemos recordar, no caer en asumir lo que los demás dicen, ¿ya? En tomar esa decisión, que nosotros llegáramos a decir a alguien, sí, en realidad tienes razón, no hay Dios. Seríamos necios, demasiado necios, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Dice el necio en su corazón, y menos nosotros, conociendo la revelación de las Escrituras. Pero a veces el engaño y la sutileza nos pueden hacer a que nosotros concordemos con alguien que nos diga, ¿ya? La segunda, por favor, mi hermano, vimos también el evolucionismo, ¿ya? Que esto, como dice Génesis 1:24, el Señor creó todas las cosas, ¿ya? Según su género. Creó un tipo de perro, un tipo de animal, un tipo de árbol, cosas que fueron según su género, y esas se han adaptado al medio en el cual se han desarrollado. Ya tenemos los perros siberianos, ¿no es cierto? Tenemos los perros
estos que tienen mayor lana para soportar bajas temperaturas, y así hay diferentes razas de perros, pero todos son perros. El evolucionismo que propuso, que a partir de esas observaciones dijeron que todo el sistema biológico ya había sido transformado desde un solo ser que se fue evolucionando en una saltos ya de especies, ¿ya? Por eso dicen que era que nosotros descendemos del mono, ¿ya? O sea, lo miramos y como que nos reímos, pero las personas creyeron eso y lo afirman aún y lo sostienen. El problema no fuera nada que lo sostengan, el problema es que eso tiene implicancias morales, porque dijeron hay una explicación para lo que es la vida y ya no se necesita un creador. Sacaron al creador de lado, sacaron las leyes morales que el creador nos había impuesto para vivir como ellos quieren. Y es por eso que la sociedad ha ido evolucionando o involucionando, diría yo, ¿ya?, a la condición que estamos viviendo hoy. La siguiente, también vimos el humanismo, ¿verdad? Donde el hombre pasó a ser el centro de la creación. Jeremías 17:5, ¿qué nos dice? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ya? Porque ¿en quién tiene que confiar el hombre? En Dios. En Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que le decía Josué al pueblo? Ustedes pueden confiar en los otros dioses creados por hombres, pero nosotros confiamos en Jehová. ¿Ya? El humanismo tiene varias características. Una de las principales características del humanismo que aún se mantiene y que ha moldeado los programas de estudio en los colegios es que consideran que el hombre es bueno, los niños son buenos, que no existe el pecado. Entonces, para explicar por qué la sociedad está como está, es porque en realidad la sociedad lo ha corrompido, y eso también tiene implicancias, ¿ya? De hecho, los profesores, ¿cómo tienen que tratar a los niños? Ya no pueden presentarse el profesor como una autoridad, no, tienen que hablarle a su nivel para que ellos se desarrollen. Ya no hay autoridad, no hay un tema, incluso más. En los programas de estudio los profesores les dicen que no le pueden decir que no a los niños, porque eso los ha traumado y eso ha llevado a que las personas sufran, sean postergadas, ¿ya?, y todas sus cosas, porque el niño, como es bueno en sí, el ser humano, como es bueno, él tiene que desarrollar todo lo bueno que tiene en su corazón. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? ¿Ya? No solamente vimos esto, vimos también lo que dijo el Señor Jesucristo. Del corazón nacen los malos deseos, todo lo que es adulterio, todas las avaricias. Y nosotros también lo entendemos porque nosotros mismos vemos que nuestro corazón muchas veces nos lleva en esta línea. Entonces, si estamos forjando una sociedad, ya como ha ido pasando, donde estamos tomando estos principios, ¿ya?, que han dejado de lado al Dios de la Escritura. Bien, lo otro que vimos, no sé si hay alguna pregunta, en cualquier momento pueden preguntar a hacer algo, ¿ya? La otra, mi hermano. Ya. De la posmodernidad. Yo hice como una introducción, le doy gracias, hermano Miguel, a lo que es la modernidad, con este sentido de que principalmente no existe una verdad real. Pero Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. ¿Ya? Y cantamos esa alabanza, ¿verdad? Y ante este desastre de la posmodernidad, la siguiente, hermano, podemos
con todo lo que he hablado, podemos irnos desilusionando, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad. Pero sin embargo, en el mismo Miqueas hace una pregunta. Miqueas 7 dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. El Evangelio del Señor Jesucristo, que viene a cumplir esta profecía de Miqueas, lo hace realidad. Porque podemos claramente que Dios ha perdonado nuestros pecados, los ha olvidado, porque Cristo los pagó en esa cruz. A pesar de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en el mundo, tenemos un mensaje precioso y maravilloso que entregar. Y la expresión es: ¿qué Dios como tú? No hay otro. Amén. Nuestro Dios es maravilloso. Es como decía el escritor de Primera de Juan, ¿no es cierto?, Juan, ahí en el capítulo 3, como una expresión de júbilo: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es a través del mensaje del Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Entonces, tenemos una sociedad que casi no nos da esperanza, ¿verdad? Pero tenemos un mensaje de Dios que aún sí Él va a levantar y va a cuidar a su pueblo. Ya, vivimos en esto, que nos enfrentamos, y cada vez ha ido avanzando. Y lo siguiente, ya que nuestro pastor también la clase pasada habló de que la posmodernidad está mezclado con un tipo de pluralismo, ¿ya? ¿Qué significa? Que en realidad este pluralismo ha llevado a un relativismo de todas las cosas, ¿ya? El mundo está buscando hoy en día una respuesta. Eso siempre ha sido una respuesta para su alma, para tener paz y tranquilidad, o para lo que algunos llaman la autorrealización, el estar en paz consigo mismo. Y en eso han surgido una gran variedad de alternativas paganas. Las religiones orientales supuestamente proveen esto: el yoga, la meditación profunda, todas esas cosas disfrazadas de ciencia han llevado al hombre a buscar algo que solamente se puede encontrar, como dice Romanos, que nosotros fuimos justificados por Jesucristo. Siendo justificados por la fe en Cristo, dice Romanos 5.1, ahora tenemos paz para con Dios. Y el problema es que la gente anda buscando una paz y no la tiene, porque la buscan en el lugar equivocado, ¿ya? Hay dos versículos que se mencionaron. Uno, Isaías 5.20, y que es una expresión justamente para hoy en día. Ay del que a lo bueno le dice mal, de lo que a la luz llama tinieblas. ¿Y qué es lo que sigue, si alguien me ayuda? ¿La otro? ¿El 59.15? No, el 5.20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Amén. Nuestro pastor nos decía esta como incongruencia, ¿verdad? Es cierto que a veces, en el caso del amargo y lo dulce, algunos tenemos algunas inclinaciones. Por ser en mi casa, a mi hija mayor no le gusta el limón, nunca le gustó, nunca comió ensaladas, porque pensaba que las ensaladas no le gustaban, pero ahora mayor descubrió que lo que no le gustaba era el limón. En cambio, en gran parte que ella tomó ese tiempo, nosotros vivíamos con mi cuñada ahí, que a ella le encanta el limón. Entonces ella siempre riñaba todo con limón, todo con limón. Entonces, claro, hay sabores diferentes, pero de amargo a dulce, de este contraste, está claro lo que el profeta nos quiere decir, ¿no es cierto? Es tantas las cosas que hoy en día estamos viendo y que vamos a ir profundizando para ver esto. Y obviamente Isaías 59.15 dice que la verdad fue detenida.
Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Estamos luchando por mostrar lo que es la verdad, Jesucristo, ¿ya? Pero la sociedad quiere evitar esta verdad. Nos enfrentamos, creo que, ataques que, si bien es cierto, podemos compararlo con tiempos antiguos, hoy de una manera más sutil, de una manera más directa. Sin embargo, mis amados hermanos, el que está con nosotros es el Espíritu de Dios. El que está con nosotros es Dios mismo. Amén. ¿Ya? Así que después vamos a ver un pasaje que lo escribió el apóstol Pedro en su tiempo, el cual dice que esto mismo, a nivel de todo el mundo, se repite en nuestros hermanos, ¿ya? Pero en sí, las clases, les quiero animar, porque sí me pasó también a mí, que de pronto cuando comienzo a analizar cómo está la sociedad, como que uno se deprime, ¿ya? Como que baja las fuerzas, pero no, es la sociedad a la cual el Señor nos ha mandado a predicar. Amén. Y ha dicho que su palabra nosotros debemos entregarla, que Él hará, ¿ya? El pasaje del mismo Isaías, no me recuerdo si es el 55, parece que dice que como desciende la lluvia, ya que tuvimos lluvia, y riega la tierra y produce su fruto, dice, así será mi palabra, dice el Señor, que hará lo que yo quiero. No podemos decir, ¿verdad?, cuál es lo que el Señor quiere, pero a través de ella, 55 días, nosotros podemos ver que la misma palabra que para algunos para salvación, esa misma palabra jugará a los hombres al final de nuestra vida cuando el Señor venga. Entonces, la palabra va a cumplir su propósito. Nosotros somos llamados a predicarla. La otra, mi hermano, ¿ya? Entonces, del humanismo a la posmodernidad, si la pasan, ¿ya? Vimos primero que el humanismo fue una reacción a la iglesia romana, una iglesia que se corrompió porque le quitó el lugar a Dios, ¿ya? Ese fue el problema de la iglesia. Ellos dijeron que podían salvar, ellos dijeron que a través de la indulgencia, como mencionaba nuestro pastor, se obtenía la salvación, un tema para buscar dinero. Entonces, lo curioso, como comentaba, que el mismo proceso de la reforma, los humanistas también lo usan para decir que hubo una iluminación, en que el hombre ahora a través de la razón podía obtener esta verdad. Lo único que después se apartaron de la verdadera razón, la racionalidad de la Escritura, para buscar sus propios razonamientos. Como dice el apóstol Pablo, en su razonamiento se hicieron vanos, ¿ya? Pero sí, cuando nosotros razonamos a través de la Escritura, se puede ver. Entonces, se supone que la iluminación fue una respuesta a la fe en Dios, pero insisto, la iglesia romana en ese tiempo que produjo esta reacción estaba corrompida. No estaba predicando a Cristo, se estaban predicando a ellos, ¿ya? Y de hecho abusaron mucho. Hay muchas cosas las cuales hicieron, ¿ya?, como dar auge para que el ateísmo creciera, ¿ya? Y eso también la Escritura a nosotros nos advierte. Hay un pasaje en Romanos que dice: por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los judíos. Y también me recuerda las palabras que le dijo el profeta Natán a David cuando lo fue a arrepender por el pecado que había tenido con Betsabé. Dijo: por tu causa los enemigos del Señor blasfemaron su nombre, ¿ya? Entonces, como iglesia también tenemos una tremenda responsabilidad nosotros de apegarnos a lo que son las Escrituras, a lo que es la palabra de Dios, ¿ya? Lo siguiente, mi hermano, entró a proliferar la ciencia, ¿no es cierto?, para ayudar a los hombres a la autorrealización, y hablamos en ese día de que en realidad la ciencia es buena en muchos sentidos, pero también es mala, produce decepción, sobre todo en las dos guerras mundiales, principalmente las bombas de Hiroshima. Dijeron: cuidado, tenemos la capacidad para autodestruirnos como humanidad. O sea, la ciencia en manos equivocadas, la ciencia con el enfoque equivocado es malo, ¿ya? Y lo otro surgió, y la otra, mi hermano,
surge Marx con su idea de igualdad de todo, pero para poder ser todos iguales había que sacar a Dios de la forma. ¿Ya? Por supuesto que tiene mucho más ese pensamiento, cautivó a mucha gente en su momento, a la mitad de la humanidad. Pero ¿cuál era su tema? Es de las luchas. Y sin embargo, hoy en día ese mismo patrón se sigue reflejando, siguen habiendo luchas. La lucha de los más débiles, de los desposeídos, sigue siendo un engaño. O sea, no hay una forma en la cual nosotros podamos decir, ya, vamos a ser todos iguales. La única forma en que podamos nosotros tratarnos bien es que cumplamos el mandamiento del Señor Jesucristo: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que nosotros debemos amar al otro, como dijo el Señor, y vosotros deben amarse como yo os he amado, dijo el Señor Jesucristo. Ahí nosotros vamos a poder encontrar algo, ahí vamos a poder encontrar la comunidad cristiana que pueda influir en la sociedad para tener esta igualdad la cual se busca. Pero cuando dejamos esa igualdad al corazón, al ser sin Dios, igual se producen ya las aberraciones y las cosas que nosotros hemos visto. Pero principalmente Marx se hace famoso por su frase que dice que la religión es el opio del pueblo, a donde niega a Dios. Y hay muchos que dicen no estar de acuerdo con ninguno de los postulados de Marx, pero con esa declaración sí, y es algo también a lo que nosotros nos enfrentamos. Más que necio, ¿verdad?, es alguien que derechamente quiere negar a Dios. La siguiente, mi hermano. Entonces, como resumen, podríamos decir, el hombre partió con Dios. La siguiente, desechó a Dios y se puso el hombre en el lugar de Dios como centro. La siguiente, ahora, el hombre hizo sus propias verdades, ¿ya? Y eso fue lo que marcó la era moderna, con verdades, ¿ya?, equivocadas, erradas, pero ellos reconocían una verdad, ¿ya? Sin embargo, ahora en la sociedad, la otra, mi hermano, las verdades también han sido quitadas y ahora todo es relativo, ¿ya? No hay una verdad absoluta. Como bien explicaba el pastor la semana pasada, es tu verdad, no la mía. Cada uno tiene derecho a tener una verdad. Bueno, y si todos estamos equivocados, debemos buscar una verdad que nos cambia. Y esa es la palabra de Dios. El testimonio de la Escritura fueron escritas por más de 1600 años aproximadamente. ¿Por cuánta cantidad de autores? Con un mensaje que se mantiene. Las mismas Escrituras dan testimonio de su fidelidad. Y ella no cambia porque son la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, eso de todo relativo no es verdad, ¿ya? Nosotros tenemos una verdad. La siguiente, mi hermano, ¿ya? Tenemos este relativismo que ha afectado a la política, a la ciencia, a las ideologías, a lo social y también ha influido en lo religioso, ¿ya? Y ese es también el gran problema que se ha tenido, porque a través de todo este proceso, desde el pasar desde el humanismo hasta la posmodernidad, han surgido teólogos, entre comillas, que de una u otra manera han tratado de quitarle la autoridad a las Escrituras, ¿ya? Por ejemplo, hay unos supuestos científicos que estudiaron Egipto y encontraron explicación para las 9 plagas de Egipto: las langostas, el río con sangre, las moscas. Para todo ello supuestamente hay una explicación, que era por el periodo que estaban viviendo, que el viento, que esto y que lo otro. Sin embargo, la única que no lo pudieron encontrar o dar, entre comillas, fue la muerte de los primogénitos, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado, porque la ciencia quiso decir que podía explicar lo que la Biblia nos dice que fue la mano soberana de Dios actual, para mostrarnos su poder y su... ¿ya? Estamos
principalmente en este tiempo relativo, sumado a nuestros sentimientos. Aquí el escritor, y lo rescaté, dice: vivimos bajo una democracia, ¿ya? Nuestras emociones nos controlan, ¿ya? Y el relativismo nos lleva a una forma en que no hay nada sólido en lo cual fundarse, sino me recordaba las palabras del libro de Jueces, que decía: en aquel tiempo no había rey en Israel y cada cual hacía lo que mejor le parecía. Y vemos la última historia, que en realidad dejaron mucho que desear, y en mucho lo que se ve, que es la perversión sexual, una forma de actuar, se me fue la palabra, pero muy cruel los unos con los otros, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no había una base sólida. La otra, mi hermano, que ahí vamos a introducir también, ¿ya? La doctrina o postulado del poderismo, lo vamos a introducir porque nos tocaron la campana, ¿ya? La siguiente, que ya la vieron con nuestro pastor, ¿ya? En cuanto a la verdad, no existe, ¿ya? Rechazan cualquier tipo de verdad, ¿ya? La siguiente, y es la que creo que vamos a tener más también, el ser, que anteriormente era creado de imagen de Dios, ¿ya? Después, cuando viene el renacentismo, ellos dicen: no, fue producto de la naturaleza. Hay un ser que es biológicamente evolucionado. Hay una verdad ahí, ¿ya? La evolución se produce porque se produce un género y todo eso. Pero ¿qué dice el posmoderno? La siguiente y la otra, la siguiente. Borran todo eso y ahora no. El ser, nosotros somos productos de la sociedad. Se borra la razón, se borra la verdad de que existe un género femenino y un género masculino. Entonces, eso de la naturaleza hay que borrarlo. El Señor lo prende al dedo. ¿Ya? El posmodernismo propone eso. Que usted y yo, que yo soy hombre, porque la sociedad me puso en este estereotipo que llaman de ser hombre, pero que en realidad yo puedo ser lo que quiera. Puedo ser hombre, puedo ser mujer, o tal vez ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Pero para eso tienen que eliminar la verdad, aún de la creación, aún de la naturaleza, y también tienen que crear la verdad de Dios. La siguiente, mi hermano, nos deja en un estado ya que no podemos, ¿ya? Entonces, ¿quién define al ser para la siguiente? Pero, ¿ya? Principalmente dicen que el ser se define por la familia. Vamos a hacer esta introducción, pásenla, mi hermano, para continuar la próxima semana. Y para eso, la posmodernidad tiene que empezar a trabajar, primero, tratar de desintegrar la familia, que los niños sean adoctrinados en el jardín. La siguiente, la escuela y la universidad. Y ese es un gran error que hemos cometido muchos de nuestros padres. Mandamos a nuestros hijos, les pagamos la universidad para que les cambien la cosmovisión. Todos nosotros tenemos que tener claro, mandamos a nuestros hijos a la universidad, al colegio, al jardín, a la institución que sea. Si no tienen los principios cristianos, los van a querer transformar. Y contra eso tenemos que luchar. Contra eso tenemos que preparar. Esa es la advertencia de hoy día. ¿Ya? La siguiente, mi hermano. Entonces, se ataca a la familia. Como decía mi hermana en la primera parte, Josué tenía una familia. Yo dijo, en mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que se quiere atacar. La siguiente, los medios de comunicación. ¿Ya? Hoy día todo el mundo tiene un celular. Y los medios de comunicación. Vamos a ver que las noticias que usted recibe en el celular son dirigidas. Todos los programas que se usan para enviarle las noticias y las sugerencias están dirigidas
¿ya? Por estos programas que analizan lo que a usted le gusta, ¿ya? Lo que usted ve o lo que le llama la atención, y sobre eso siguen recalcando. Y es por esa razón que a los jóvenes les llegan noticias, ¿ya? que a los adultos no nos llegan, ¿ya? Y eso lo vamos a hablar la próxima semana, pero la última, mi hermano, para terminar con el versículo de 1 de Pedro, ¿ya? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este es un consejo mundial, ¿ya? Fui muy rápido, nadie me preguntó nada. Nos tomamos un tiempo, hermana Miriam, ¿me da permiso? Si hay alguien que quiera hacer una consulta o algo. ¿No? ¿Sí? Como usted decía, es una guerra sin cuartel. Es una guerra sin cuartel lo que estamos viviendo hoy en día. En el colegio donde estoy yo, la ideología de género está abiertamente. Pero como hijo de Dios, yo también hablo abiertamente. Y eso ha provocado guerra. ¿Ya? Ha provocado que algunos apoderados reclamen porque el profesor habla de cosas que no tiene que hablar. Yo le dije al director, si aquí se habla de ideología de género, yo puedo hablar de mi Dios. Porque si se puede hablar de basura, yo puedo hablar de cosas comestibles. Porque aquí todo tiene que ser escuchado, no solamente la ideología de género, sino que también el cristianismo. Si aquí usted permite hablar de lo que viene del gobierno, pero el gobierno también dice que todos los pensamientos de las personas tienen el mismo valor delante de la comunidad. Pero cuando se habla de Dios, no lo toman en cuenta. Entonces, eso no es igualdad ante la ley. Si aquí se puede hablar de ideología de género, también se puede hablar de Dios. Y eso es lo que se produce, hermano. Pero como decía hoy día nuestra hermana Andrea en la mañana, tenemos que ser fuertes y decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y cuando usted se para en la palabra de Dios para predicarla, va a saber que van a venir balazos. Pero yo lo digo, Dios pelea mis batallas, y si yo tengo que morir para predicar la palabra de Dios, el morir en mi trabajo lo haré, pero la palabra de Dios no va a ser callada. Mis niños saben que si me preguntan a mí, ¿qué opino de esto? Yo le digo, yo tengo una cosmovisión, una visión cristiana, evangélica, basada en la palabra de Dios. El que quiera escucharla, tiene todo el derecho a escucharla, como escucha la ideología de género, tiene el derecho a escuchar la del otro lado. Y eso es lo que tiene que hacerse respetar con ustedes sus hijos. Cuando ellos escuchan ideología de género, tienen el mismo derecho de poder expresar sus creencias y no ser pisoteados, porque eso es discriminación. Y hay leyes que como ellos usan la ley Samudio que nos cuida de ellos, mentira. No es para la homosexualidad que nos cuida la ley Samudio, sino es para todos nosotros, para todo aquel que se sienta discriminado. Entonces yo uso el mismo lenguaje que usan ellos para cuidarse de que no los discriminen. Ese mismo lenguaje yo lo uso ellos cuando atacan al cristianismo. Amén. Vamos la próxima semana a ver las últimas partes, que pasé más rápido, ¿ya? Señor, damos gracias, rogamos, Padre Celestial, por nuestra sociedad, rogamos por tu iglesia, Padre amado, y también, Señor, para que tú nos protejas, Padre Celestial, porque sabemos que estamos en tus manos. Como dice tu palabra, tú hiciste a tu pueblo para tu honra, para tu alabanza, para glorificarte. Señor, no han querido escucharte, pero Padre, tú has tocado los corazones de un grupo que somos tus hijos, Señor, para poder escuchar. Queremos, Padre amado, que tu palabra nos hable cada día. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.